Cesarea, no Cesarea, Cesarea. Cesarea. ¿De dónde viene el nombre? De César. De hecho dice, no sé si alguien sabe o investiga, que parece que Cesarea se da el nombre porque algo, cuando iban a hacer un César, parece que tuvieron que hacerle una cirugía, pues, para... Y de ahí viene el nombre de Cesarea. ¿Será así? Que había escuchado, ¿verdad? No sé si... Soy doctor. Sí, puede ser, pueden investigar a lo mejor el origen del nombre, ¿verdad? De ahí no viene. Bien, ya vimos, hace 15 días vimos el tema del Carmelo, ¿verdad? Hoy empezamos. Vean en su página anterior dónde está Cesarea. La parte rayada es el mar, ¿verdad? El mar Mediterráneo. Se ve que Cesarea está cerca, ¿verdad? Del mar. Ahí estamos en la costa. Empiezo. Encontramos en la Biblia dos ciudades construidas en honor del emperador romano y que llevan el nombre de Cesarea. Una es de Filipo y la otra es Cesarea Marítima. Son dos Cesareas. De Filipos y de Marítima. La primera se encuentra situada, como su nombre lo indica, en la provincia del tetrarca Filipo, uno de los hijos de Herodes el Grande, hermano de Herodes Antipas. Los nombres, ¿verdad? Ya el nombre de Herodes nos suena a malos, ¿verdad? Así como los nombres, mejor no digo, ¿verdad? ¿Qué nombres? Otros nombres. Son dos, pues, hijos, pero uno es el tetrarca de Filipos, tetrarca. ¿Recuerdan cuando habla del nacimiento San Lucas? Parece que habla de eso, ¿no? De cómo uno de ellos es tetrarca, ¿verdad? Un hijo de Herodes. Es el mismo Filipo quien hace construir la ciudad en la época del nacimiento de Jesús. Hace construir esta ciudad de Cesarea de Filipo. Él hace construir. Eligiendo este lugar por su belleza al pie de la montaña del Hermón. Su frescura era asegurada por una de las tres fuentes del Jordán que allí brotaba y además su favorable posición geográfica para las comunicaciones. Aquí en esta no está más que la de Cesarea de Marítima. A ver dónde está. En otro mapa, busquen atrás, a ver si se ve dónde está el pie del Hermón. Está arriba del mar de Galilea. Es donde empieza el río Jordán. Acá abajo, aquí dice ¿será eso? No, está arriba, arriba del Jordán. Es donde nace, ¿verdad? No sé si por ahí un mapa lo tenga. Hebrón. ¿En qué página? Es la página 48. 48. La 36. En un puntito. 36. Abajo de Jerusalén. Ya la 48. Dice Tiene que ser donde nace el río Jordán, o sea, el norte. Quizás en la Biblia, La 40. a lo mejor están los mapas. Hebrón. Bueno, total, que es otro, es la de Filipo, es al norte.
Y esta Tere me regaló unos mapas y no los traje y puede estar. Bueno, se los debo. Es donde nace el río Jordán, es al norte. Aquí está el Monte Hermón. ¿Sí? ¿En la Biblia? Ahí está. Ahí está el Monte Hermón. Al norte, sí está. A ver, te lo paso. Aquí está el mar de Galilea. Sigue el río Jordán hacia arriba. Y acá está el Monte Hermón. ¿Se fijan? Aquí, bueno, no se fijan porque no se ve, pero se ve una de las raíces, como quien dice, del nacimiento del Jordán abajo. Entonces está al norte, ¿se fijan? Y la marítima está acá. El que tenemos ahí, Cesarea de Marítima, es aquí, y el otro está acá arriba. Filipo, Cesarea de Filipo es muy al norte, muy arriba del mar. Este es en el de Biblia de nuestro pueblo, si alguien lo tiene ahí se ve. Ahí tengo el punto de Sí, ya un punto. Ahora que vino, ¿Se llama el Hebrón. Sí, aquí también, ahorita que ya en la Biblia de Jerusalén, en la parte norte, se ve muy arriba, en la esquina está el monte Hebrón y abajo está Cesarea, ahí está también, sí. Está colindando ya con Fenicia. Aquí dice Cesarea de Filipo, al norte exactamente. Se fijan, acá está el mar. Voy al norte, ¿verdad? Nomás para que distingamos, uno va a estar acá y otro va a estar acá. Cesarea de Filipo es acá, Cesarea la Marítima está en el mar abajo, en dirección. Bueno, ahorita Cesarea, aquí está Cesarea en dirección a todavía más arriba de Samaria. En el territorio de Samaria, aquí está Samaria, en el territorio de Samaria está Cesarea Marítima y al norte está Cesarea de Filipo, arriba. ¿Ah? Ajá. Nomás recuerden dónde nace, este es donde nace el río Jordán. El monte Hebrón. Y Marítima está en dirección Samaria. ¿Sí? Bueno, sigamos nomás para ubicarnos. Dice, según los relatos evangélicos, es en Cesarea de Filipo donde se desenvuelve la confesión de San Pedro, quien reconoció al Mesías en Jesús. Tú eres el Cristo. ¿Recuerdan? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan esa pregunta? Sí. Unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas, ¿verdad? O Juan Bautista que ha resucitado. ¿Y ustedes qué dicen? Esta confesión, según ahí, texto de Mateo 16, fue en Cesarea de Filipo, allá arriba. ¿Sí? Bueno, sigamos. Es igualmente en este lugar donde Jesús, habiendo salido temporalmente de Galilea, bajo las amenazas de Herodes Antipas, anunció por primera vez su pasión, su muerte y su resurrección, diciendo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese texto también lo hace desde Cesarea de Filipo. Es el capítulo 16, ¿se fijan? Es el mismo capítulo desde esta región. A ver, buscan Mateo 16, a ver si el título dice, el título del párrafo. Mateo 16, a ver si titula de Filipo. ¿Sí dice algo? No, tiene una señal, un signo de cielo. Pero si dice algo de Filipo ahí, búsquenle. Sí, en la confesión de San Pedro. Sí,
Sí, profesión. Ahí dice el versículo 13, ¿verdad? Sí. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta y luego sigue el siguiente párrafo, es primer anuncio de la pasión, es en Cesarea de Filipo. Y más adelante condiciones para seguir a Jesús, ¿verdad? Sí. Es ese capítulo que Jesús está allá. Y allá mismo es donde se hace la transfiguración. El monte Hebrón también es conocido como el monte de la transfiguración. ¿Sí habían escuchado eso? Sí. Es el mismo monte. Monte de Hebrón y también era un monte. ¿Tiene otro nombre? Tabor, exacto. Es el mismo monte Hebrón y el Tabor, un monte alto y es un monte muy importante para los judíos. Bueno, ahí está el 16 y vemos estos relatos de Jesús. Sigamos. Así fue como en Cesarea de Filipo la identidad de Jesús y la naturaleza de su misión fueron reveladas por primera vez con tanta claridad y precisión. Es decir, iba a morir, iba a ser traicionado, y él, que era el Hijo de Dios, él como Mesías revela esta gran verdad. Por eso es un lugar pues importante. La misión de la iglesia también es precisada. ¿Qué le dice a Pedro una vez que le dice tú eres el Mesías? ¿Verdad? Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Eso es el mismo capítulo 16, 19. Por eso cuando uno va a Tierra Santa, si hay un buen guía, te va diciendo aquí pasó esto, esto y esto. Aquí pasó esto y esto. Es interesante pues. Hay lugares donde está medio confuso, por ejemplo, el bautismo de Jesús, ¿dónde fue? ¿En qué dirección está impreciso? Río Jordán, en tal región, pues el río pasa muchas zonas. Yo recuerdo que donde yo fui, al Jordán, de visita al Jordán, era una zona y yo he visto que otros van a otra. Como que depende del guía, ¿verdad? Depende de la agencia donde te lleven, ¿verdad? Pero al menos la zona donde yo fui, el río tiene un agua muy limpia. Nada que ver con esos ríos contaminados de México, ¿verdad? Sí, muy limpio. Porque Los peces se ven y se comen tus hongos, ¿ok? Sí, ¿verdad? Si no te quieres bañar, porque hay quien hace un rito del bautismo, ¿verdad? Pero nomás pueden meter los pies. El agua está muy limpia, muy transparente y tiene charcos, por así decirlo, un tanto grandes. Pero está muy limpia el agua. Dejamos ahí comida para los peces. Eso se llama naturismo. El lugar fue dedicado en tiempos de los griegos al dios de la naturaleza Pan o Panías. Luego, en el periodo árabe, su nombre original fue ligeramente deformado por Banías. La ciudad está ocupada hoy por un agradable jardín público, organizado alrededor de varias fuentes escalonadas donde se vierten las aguas del Jordán. Para los cristianos permanece como un lugar apreciado de la iglesia de los primeros tiempos. Esta es Cesarea de Filipo. Acuérdense, Filipo es el tetrarca Filipo, hijo de Herodes. Y pasamos a Cesarea Marítima, más conocida como la Cesarea, más conocida que la Cesarea de Filipo, es mucho más citada en la Biblia. Puerto del lado Mediterráneo, situado a unos 50 kilómetros al norte del actual Tel Aviv. Cesarea fue construida por Herodes el Grande entre los años 12 y 9 antes de Cristo. Si el otro lo hizo el tetrarca,
esta la hizo el Papa, ¿sí? En el año 12 y 9 antes de Cristo. Gracias a la ejecución de gigantescos trabajos, Herodes la hizo ciudad principal de su reino. Una ciudad a la romana con su palacio real, su templo dedicado a Augusto, sobre 15 hectáreas, imagínense, constituido por 2 vertientes decoradas con estatuas gigantescas y por supuesto el infaltable anfiteatro. ¿Por qué dice el estilo Roma? Porque tenía muchas estatuas. Había esas calzadas con estatuas de los lados. Los judíos tenían prohibido, ¿recuerdan? Tener imágenes, estatuas de nadie. En Jerusalén no había ninguna estatua de nadie. Roma concedía ese permiso a Jerusalén de no estatuas, ¿verdad? Porque eran un pueblo sumamente celoso de no dar imagen alguna, ni de arriba, ¿se acuerdan? Ni de abajo, ni del mar, nada. Pero aquí Herodes, por agradar a los césares, ¿verdad?, hace esta ciudad romana, dice aquí, un templo dedicado incluso a Augusto. En los tiempos de Jesús, después de la destitución de Arquelao, hijo de Herodes, los romanos, quienes habían tomado bajo su autoridad directa el gobierno de la Judea Samaria, la hicieron su lugar de veraneo. Aquí dice, se fijan, habla del gobierno de la Judea Samaria. ¿Recuerdan que dijimos que está en Samaria? Entonces, Judea están pegados, ¿verdad? Judea está abajo, Samaria está aquí y la marítima está en esa zona. De modo que es Samaria y Judea, por eso se llama así. Aquí dice Samaria o Samaria, es lo mismo. Habrá Biblias que tienen acento, otras que no tienen, Samaria o Samaria. Por eso dice allí esto repito esta frase, en los tiempos de Jesús, después de la destitución de Arquelao, hijo de Herodes, los romanos, quienes habían tomado bajo su autoridad directa el gobierno de la Judea Samaria, le hicieron su lugar de veraneo, los romanos. Pues era la costa, ¿verdad? Siempre un lugar cerca del mar va a tener un clima especial y va a tener la brisa, que va a tener jardines y humedad, ¿verdad? Es así que Poncio Pilato residía allí de manera habitual y solo iba a Jerusalén para las grandes ocasiones. Entonces allí había un palacio y había palacios, pues, vamos a decir, como casas de gobernantes, ¿verdad? Romanos. La presencia romana hará de Cesarea una fuente de capital de la evangelización de los paganos. Allí va a ir el evangelio, ¿verdad? Efectivamente es en Cesarea que se lleva a cabo el episodio tan importante de la conversión del centurión Cornelio. Pedro, reconociendo en él el trabajo del Espíritu Santo, lo bautizó, inaugurando así una práctica que se extenderá posteriormente a centenas de millones a través de los siglos. Hace poco salió este texto, ¿no?, del centurión que se convierte y hace bautizar a toda su familia, ¿verdad? Y es en Cesarea Marítima, ciudad romana. Acuérdense, porque toman directamente los romanos el gobierno. San Pablo, el apóstol de las naciones, vendrá en varias oportunidades a Cesarea para abordar o llegar de alguna embarcación. Si es puerto, ahí va a ser paso, ¿verdad? Más aún, él pasará 2 años en libertad bajo vigilancia, esperando ser citado por el tribunal de César en Roma. Allí, pues, como es puerto, también ahí estará San Pablo. Es cuando recibe gente, ¿verdad?, en su casa. Está preso, pero le rentan una casa, tienen un guardia de vigilante, él puede recibir gente, puede platicar, puede evangelizar. Allí fue en Cesarea Marítima. Mientras tanto, él aprovechará para consolidar la comunidad cristiana local, San Pablo, y testimoniar de su propio encuentro con el resucitado. Para que vean que no hay
límites para el que quiere, cualquier ocasión va a ser oportuna. ¿Se acuerdan que les mencionaba entre semana las lecturas que nos decían que cuando muere Esteban, recuerdan que sucede ¿qué? Una persecución de cristianos, ¿verdad? Y al dispersarse, ¿qué hicieron? Difundieron el Evangelio, se fueron dispersando los judíos perseguidos y en su paso iban evangelizando. Fíjense, yo les decía en misa, ¿no? Como de un mal Dios saca bienes, y la gente que tiene buena actitud en todas partes va a actuar, ¿verdad? Nosotros a lo mejor fuéramos maldiciendo, ¿verdad? Creo que creo en Dios y ya me corrieron de mi casa, ya voy huyendo. No, hombre, ¿qué Dios es ese? En lugar de evangelizar estamos ¿qué? Pisoteando la tierra para que no se siembre la palabra, ¿verdad? En cambio que hay gente que si está hospitalizada, ahí evangeliza, ¿verdad? Que si va allá, allá. Y a veces mejor se nos ha olvidado. A veces yo les digo cuando se confiesan, es que fui a mi casa allá, en la casa de mi hija, a Estados Unidos, y no fui a misa durante un mes. Y les digo, ¿por qué no fueron a misa? Es que no me llevan. Y como si te llevan a desayunar, te llevan a las Macy's, a las Mall, y van a todas las tiendas a comprar. ¿Y por qué no les dices que te lleven a misa? Es que si no quieren, es que si se enojan, no creen que será una buena oportunidad que diga la mamá. Es más, yo les digo, desde que vayas a ir, les dices, pero me llevan a misa. ¿O no? ¿Y se podría? Voy a ir, pero quiero que los domingos me reserven para mí. Sirve que van todos ustedes volateros. Y así los hijos dicen, ahí viene mi madre, vamos a ir a misa. ¿O no? Y si es domingo, no se les olvide que hay que ir a misa. ¿Cómo eran las abuelitas aquí en México? No sé las de ahora, ¿verdad? ¿Todavía? Ah, bueno. ¿Tú no? Pero sí es cierto, todos los cristianos en sus huidas, en sus cambios, volvían y volvían. San Pablo preso y aún así evangelizando, ¿no? Bueno, Cesarea jugará un rol muy importante en los primeros siglos de la iglesia. Por tal razón, el obispo de Jerusalén dependerá de aquel de Cesarea hasta el siglo V. Fíjense, repito, el obispo de Jerusalén dependerá de aquel de Cesarea hasta el siglo V. Allí, Orígenes, es un santo padre, fundará alrededor del año 230 la primera escuela de teología bíblica. Fíjense, en el siglo III, la primera escuela de teología bíblica, Orígenes, dotada de una grandiosa biblioteca. Alguien de nombre Eusebio será estudiante antes de ser su obispo, quien luego será considerado a justo título como el primer historiador de la iglesia. No se han escuchado hablar, hablan de Eusebio de Cesarea. Búsquenlo en internet, Eusebio de Cesarea, y va a ser un historiador interesante, importante de la iglesia. ¿Orígenes quién era? Orígenes es un santo padre también, se llama Orígenes. Esta ciudad será importante durante el período bizantino y declinará bajo la ocupación persa y después la árabe. Los cruzados sitiarán la ciudad. San Luis reconstruirá sus fortificaciones y comenzará la edificación de una catedral que quedará inconclusa. Fíjense toda la historia de esta ciudad, ¿no? Siglos y siglos. Retomada poco después por los árabes, la gloriosa ciudad dará testimonio a su curso, dará término a su curso como una simple cantera de piedras destinada a la construcción de la mezquita de San Juan de Acre. Así pasaba, ¿no? Las ruinas servían después material para otros templos, ¿verdad? Otros lugares. Iban y venían las piedras, las canteras. Recientemente, más de 2.500 arqueólogos han permitido resucitar lo esencial de los monumentos originales que son admirados cada año por cantidades de visitantes felizmente pacíficos.
¿Por qué? Porque antes visitaban y destruían, ¿verdad? Ahora van y conocen. ¿Alguien conoce Cesarea Marítima? ¿Sí? Me parece que tú tienes ahí un palacio, ¿no? Ahí. Va a ser unos invitas a tu casa de veraneo. Son puras ruinas. Sí, son Es ruinas el anfiteatro, romanas. bajar un anfiteatro. Es que como tuvo tantas culturas, ya ve que dice la persa, bizantinos, construían, tumbaban, y lo antiguo, pues muchas partes, sobre todo la arqueología, que se dedica a escarbar, descubre, ¿verdad?, cimientos de este edificio. Si decíamos que Herodes la hace construir antes de Cristo, pues imagínense, tiene 2000 años y un poquito más, ¿no? Bueno, esto es Cesarea, tanto de Filipo como Marítimo. Vamos a pasar al siguiente. Corinto. Vean dónde está Corinto. Si se fijan en el mar Mediterráneo, ahí está más completo el mapa. Este ya está en Atenas. También por ahí. También por ahí fuiste los Son días. 4 columnas. En Corinto son 4 columnas y vámonos. Ya ven, vayan a Corinto, nomás van 4 columnas y ya vieron a Dios. Siguiente. Fíjense, ahí mismo se ve Éfeso, ¿lo ven? Sí. Entonces Pablo en sus viajes, aquí no se ve donde está Cesarea Marítima, pero donde está Jerusalén, arribita sería el puerto. Imagínense, San Pablo todas esas partes las recorrió. Se ve que está Tarso, de donde es él, más arriba está Éfeso, y luego está Atenas, abajo está Corinto. Esa zona muy visitada por San Pablo. Corinto. Ay, ya no hay gente que vuelve a salones. Oye, tenías un punto. Ya quedó. Y luego no vino el Porfirio, ¿verdad? No vino. Y le mandé decir, hay Biblia, porque hace 15 días hubo confusión, ¿no? Porque ese día, ¿qué era? ¿Qué había? Había el retiro. Y algunos pensaron que no iba a haber por el retiro, ¿no? Y otros se fueron de comelones. Se fueron de comelones gratis con noches y tacos y tamales, ¿no? Y mariachi. Eran noches. ¿Y no nos trajeron nada? ¿No trajeron nada? Es que el señor cura de mí tomó posesión hace 15 días. Sí. Bien, la ciudad de Corinto nació en el siglo VIII, fíjense nomás, antes de Jesucristo, al amparo de la Acrópolis, montaña abrupta, aunque citada a la orilla del mar, y bajo la protección de Afrodita, la Venus romana, cuyo célebre templo dominaba el lugar. Recuerdan que los dioses griegos los toman los romanos y les cambian de nombre. Si para los griegos es Afrodita, para los romanos es Venus, la Venus del Nilo, ¿no? Es la romana, pero Afrodita es la griega. A lo largo de los siglos, la ciudad se desenvuelve hasta el punto que alcanza 15 kilómetros de longitud. Imagínense, ¿cuánto tiene longitud Guadalajara? ¿Unos 30? Pues sí es ancha, ¿no? Ya, bueno, todo lo que es la zona metropolitana sí es muy ancha. En línea recta sí es muy larga. Pero imagínense cuánto es de aquí a Zapopan, a la Basílica. 8. Pues echen lo doble. Eso sería, estaba larga, ¿no? Una ciudad larga, grande, tomando en cuenta el tiempo, ¿no? También recuerdan que Nínive dice que hacía falta 3 días para recorrerla, pero no tanto caminando como si fueran deportistas, sino caminar para anunciar. Antes era típico que recuerdan que vemos en películas que los edictos reales había voceros, ¿verdad? Entonces caminaban y había una placeta y allí
anunciaban, ¿verdad? Acababan allí, se iban caminando a otra. Entonces dice 3 días para recorrer así la ciudad, entonces era grande. También aquí Corinto dice esta dimensión, ¿no? 15 kilómetros de longitud. Su posición sobre una banda muy estrecha de tierra que pasa sobre 2 mares le permite dar origen a 2 puertos importantes. El puerto oriental de Cencres y el puerto occidental Lecaio. Para que le pongan así el nombre a sus nietos. Cencres y Lecaio. Acá está de moda, ¿no? Decíamos nombres raros. Los 2 puertos estaban ligados entre sí por una vía de transporte que permitía pasar las pequeñas embarcaciones de un lado a otro. ¿Sí? Se fijan, está entre mares, ¿verdad? Entre ríos, mares, perdón. La ciudad tuvo un desarrollo brillante. Fue guerrero, colonizador y hasta fundador, puesto que esta engendrará la ciudad de Siracusa. ¿Se han oído hablar de Siracusa, no? Sí, es Italia. Ajá. Desgraciadamente su impulso la llevó a participar en la lucha contra Roma creciente. Y en el año 146 a.C., Corinto la paga con su vida. La ciudad de Afrodita fue totalmente arrasada y destruida, antes de Cristo, fíjense. Es Julio César que la vuelve a levantar de sus ruinas entre 46 y 44 antes de Jesucristo. Él instala una colonia de veteranos que llevaron consigo una masa de esclavos. Entonces Corinto se convierte en ciudad de veteranos y esclavos. Esto vamos a ver después en qué va a causar. Es esta Corinto romana que Pablo conoció cuando realizó su segundo viaje de misión. Venía de Atenas, donde apenas se detuvo por el poco impacto de su predicación a los intelectuales. Recuerdan que llega al famoso Areópago y ahí les dice: he visto que son una ciudad sumamente religiosa, tienen altares a todos sus dioses, y encontré a uno, al Dios desconocido, ¿no? De este vengo a hablarles. Es en Atenas, ¿verdad? Y de ahí se irá a Corinto, ¿sí? Y llega a Corinto, a la que distaba de unos 75 kilómetros únicamente de Atenas. La ciudad era entonces próspera, centro de comercio y de intercambio, poblada, fíjense nomás, con cerca de 500,000 habitantes, y podía además enorgullecerse de ser la capital de la provincia de Acaya, Grecia. Sus habitantes eran en su mayoría gente simple, sin educación y de bajas costumbres. De los 500,000 habitantes se contaban por lo menos unos 300,000 esclavos. Y si eran esclavos, ¿qué significa? Que no tenían educación de ningún tipo. Entonces vivían aquí, ¿verdad? Por eso dice bajas costumbres. Aquí va a hablar más adelante el tema de la prostitución. Si Afrodita, de que era diosa, entonces había prostitutas sagradas. Más adelante vamos a ver cantidades, ¿verdad? Y si hay bajas costumbres, pues significa degeneración, exacto. Según lo que decía la gente de la época, Corinto era la ciudad más corrupta de todo el imperio. Es verdad que en su apogeo, el templo de Afrodita, aquí está, miren, estaba servido por más de 1,000 prostitutas. Por supuesto que ya no era así en tiempos de Pablo, pero la prostitución debió haber continuado, sobre todo en los 2 puertos. Era muy común, ¿verdad?, decir que cuando hablaban de la gente marinera, que en cada puerto que tenía su amor, ¿verdad? Y si no había amor, pues había prostitutas. Era el tráfico, ¿verdad? Era el comercio. Yo creo que como cualquier lugar también aquí del mundo, ¿no? Donde hay lugares de mucho tránsito, hay prostitución. De hecho, aquí en México, los lugares de Cancún,
Puerto Vallarta, son tildados de lugares de tanta promiscuidad, prostitución infantil. O sea, es tanta la perversión, y también aquí en Chapala, en Ajijic, hablando también de los veteranos. Los veteranos ya van a descansar, pues llevan costumbres raras. Llevan dinero de tantas cosas que desde sus jubilaciones se dedican a veces nomás a tomar, a hacer mal, ¿verdad? Y si están degenerados, al tema de la prostitución en todas las ramas, ¿no? De hecho, también Cuba, ¿no? Decían que era paraíso para eso. La gente iba a Cuba para, ahorita como van a lo mejor Las Vegas, ¿verdad? Divertirse y a usar, consumir, destruir. Entonces decían que Corinto era en este tema una ciudad, dice aquí, la más corrupta del Imperio Romano. Ha de haber estado también muy bonita, ¿no? Por el mar y el apogeo, pues. Corinto poseía una sinagoga en la que hemos encontrado una inscripción. En el centro de la ciudad se levantaba, el principal estaba rodeada de tiendas comerciales y de bellas casas que desembocaban justamente en todo el puerto. La ágora, corazón de la ciudad, se componía de dos partes, una consagrada al comercio y la otra a los debates políticos. Es aquí, sin duda, que cuando llegó Pablo buscando trabajo como tejedor, encontró a Aquiles y Priscila, una pareja de cristianos. Luego obligado a dejar Roma, según el decreto del emperador Claudio, promulgado en al fin del año 49, ellos se instalaron en Corinto para desde allí seguir su actividad de tejedores. Esto es un hecho. Claudio expulsa a los cristianos de Roma. Los expulsa. Y estos dos, Aquiles y Priscila, en la Biblia parece que le ponen el nombre Aquila. Aquí le pone Aquiles, será un nombre ya más genérico, ¿verdad? Sí se van allí y se encontrarán con Pablo y allí trabajarán juntos. Pablo trabajará entre semana y el fin de semana va a la sinagoga a predicar. Va a decir más adelante. Dice, es aquí que naturalmente Pablo va a instalarse y trabajar con ellos, llegando así el invierno del 50 y seguirá en Corinto hasta el verano del 52. 2 años, casi 2 años viviendo, instalado, trabajando y predicando. Pablo seguirá su costumbre de ir a predicar el evangelio en la sinagoga. Asiste también a varios Shabbats, y algunos judíos, impresionados por su enseñanza, creyeron en la mesianidad de Jesús. Judíos, se refiere pues a los judíos que estaban en todas partes, ¿no? Allí mismo en Corinto hay sinagoga y se juntan, ¿verdad? En consecuencia, una violenta polémica sacudirá las filas de la sinagoga y Pablo terminará por sacudir sus vestidos y expresar: su sangre recaiga sobre su cabeza. A ver si vamos viendo Hechos 18 para ver el contexto ahí. Hechos 18, 6. Pero como se oponían y los injuriaban, se sacudió el polvo de la ropa y dijo: A ver si quieres empieza desde el 18.1, por favor. 18.1. Pablo salió de Atenas y se dirigió a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y a su mujer Priscila, que habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo fue a verlos y como eran del mismo oficio, se alojó en su casa para trabajar. Eran fabricantes de tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga, intentando convencer a los judíos y paganos. Les discutía, es decir, pues ya han visto ustedes cómo los orientales son muy
apasionados, ¿verdad? Ellos se meten y pelean por su fe. Entonces, Pablo discutía desde la Biblia, presentando quién es Jesús, y los judíos también, por supuesto, atacando el tema, ¿no?, sobre esto. Síguele. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó a predicar, afirmando ante los judíos que Jesús era el Mesías. Fíjese, aquí ya afirma, ese Jesús que les predicamos es el Mesías, o sea, es el que ustedes han esperado por tantos siglos, el anunciado por los profetas. O sea, era algo importante para los judíos. Todos sabían y esperaban al Mesías. Entonces, afirmar que ese Jesús, ellos predican, el que murió en la cruz, y todos sabían el tema, pues, de cómo era Roma, cómo los crucificaba, cómo, etcétera. Al hablarles sobre Jesús como Mesías, pues ya veremos. Síguele. Pero, como se oponían y lo injuriaban, se sacudió el polvo de la ropa y dijo: ustedes son responsables de su sangre, yo soy inocente. En adelante me dirigiré a los paganos. Ahí está, se fijan, este tema, pues, de él va con los judíos de allí, y dice aquí: como ellos se opusieron y profiriesen blasfemias, sacudió sus vestidos. ¿Qué significa sacudir sus vestidos? Recuerdan que Jesús también les dice: sacúdanse hasta el polvo. Aquí dice sacudirse los vestidos. A ver si dice. El gesto señala una ruptura, ¿sí? Romper con ellos. Haz de cuenta que tú te peleas con alguien, sacudir tus vestidos era tu ropa. Aquí acabamos nuestra amistad. Hay una ruptura, aquí se acabó. Entonces alguien, para que ya también aprenda un modo nuevo. Así es que cuando te pelees con Nato, te sacudes el mandil. Vámonos. Que te cocine tu hermana, dices. Mejor no, no des ideas. Bueno. Seguimos. La disputa se irrita a tal punto que Pablo es conducido a la fuerza al procónsul romano Galión, quien se declaraba incompetente para juzgar un asunto semejante. Todo eso viene, si se fijan, bueno, ya están sus Biblias, pero dice ahí, es el capítulo 18, fundación de la iglesia de Corinto. Allí Pablo, recuerden que quedará 2 años. ¿Sí? Desde entonces la iglesia se reunía en casas privadas y Pablo fue al encuentro de los paganos. La predicación de Pablo será dirigida sobre todo a los pobres de la población. ¿Los cuántos eran? La mayoría, 300,000 esclavos, imagínense. El impacto fue innegable y dio origen a una comunidad cristiana numerosa. Es desde Corinto que Pablo escribirá sus primeras epístolas, las dirigidas a los tesalonicenses. Desde Corinto escribe a Tesalónica, ¿sí? Desde allí allá. Ahorita vamos a ver después de dónde escribe las de los Corintios. Cuando Corinto deja partir hacia Antioquía, al apóstol de las naciones llega otro gran evangelizador que se llama Apolo. Mientras tanto, Pablo, durante su estadía en Éfeso, ya vimos dónde está Éfeso, ¿verdad? Sí. Arribita de la loma otra, ¿verdad? Enfrente de Corinto, por la parte continental, está Éfeso. Dice, mientras Pablo, durante su estadía en Éfeso, recibe malas noticias de los corintios, por lo que les dirige una primera carta que sin duda fue extraviada y luego una segunda. Aquí nos revela el texto que San Pablo tuvo 3 cartas a los corintios, pero nomás se conservan 2. Significa que la primera se perdió
y las otras dos serían la segunda y la tercera. Y las nuestras en la Biblia es 1 y 2. ¿Sí? Tito, de paso por Corinto, constatará el comportamiento de ciertos cristianos, los que posiblemente moverá a Pablo a efectuar una rápida visita a Corinto. Esta visita dará pie a una nueva carta, nuestra segunda carta a los Corintios, en un tono severo. Fíjense, si conociendo este contexto, tú lees la carta a los Corintios, vas a ver por qué Pablo es severo, es duro, ¿verdad? Por eso es importante el conocimiento de la Biblia, porque así vas a leer los textos de acuerdo a un contexto. Si se fija, la palabra misma dice, ¿no? Contexto, ¿verdad? Te da a entender por qué dice esto, ¿verdad? Es como cualquier problema. A mí se me llegan a confesar, a veces tengo que decirle, a ver, dime el contexto, ¿verdad? Porque hay un pecado que no me cuadra, ¿verdad? Pues no lo entiendo y a ver, dime un poco el contexto. Un poco, ¿verdad? Porque a veces van... ¿verdad? Y hace falta el contexto en todo. Por ejemplo, me acaba de decir una señora, oiga, el punto este de que la Biblia, donde yo la abra a ver qué me dice Dios, ¿es correcto? ¿Ustedes qué dicen? No, porque entonces parecería que una Biblia mágica, ¿verdad? Como que aquí Dios te dice algo, mira tú, ciertamente cualquier párrafo puede aplicarse, pero si está fuera de contexto, ¿qué? No está. Ese aquí me dice, y ya leyendo el capítulo, ah, caray, no era así. Es más, no nomás leas el capítulo. Yo sí les recomiendo, si tienen lectura bíblica, lean la introducción del libro. Toda la Biblia tiene un texto introductorio, ¿no? Esta carta fue escrita en tal tiempo, San Pablo esto que estamos viendo, da un contexto de Corinto. De modo que tú vas a decir, ah, es que Corinto era una ciudad de esclavos, de pecado, de pobreza, de malas costumbres. Hay gente que tiene malas costumbres por la pobreza, ¿verdad? Hay gente que tiene malas costumbres porque no tuvo educación. ¿No creen ustedes que Dios va a tomar en cuenta eso? ¿Verdad? En cambio, una persona que tuvo educación y tuvo recursos y medios y sigue corrompido y sigue... Tú tuviste oportunidad, tú conociste, tú fuiste, debiste. En cambio, esta gente que era esclava, sabiendo cómo eran los esclavos antes, cómo los trataban, ¿verdad? De animales, a golpes. Si sobrevivían, ¿verdad? Si sobrevivían a su vida de esclavos, era alabanza a Dios, ¿verdad? Pero muchos morían hasta en la fuga o en los golpes o como sea. Entonces, imagínate. Dirigirte a una población así tiene un contexto muy importante. Ahora sí, ustedes pueden quizás darse la tarea, lean la segunda carta de los Corintios para ver por qué San Pablo es tan duro. Le vino el comentario de comportamientos, ¿verdad? De los Corintios. Y vamos a ver más adelante que San Pablo quiso mucho a esta comunidad cristiana de Corinto, ¿no? Entonces, ¿no creen que le va a doler? Sí. Bueno, sigamos. Pablo realizará entonces una breve estadía durante el invierno 57-58. ¿Se fijan? Está diciendo los años. Acá dice que en Éfeso estuvo del 54 al 57. ¿Vieron arriba? Sí. Son los años que estuvo allí. Dice, en esta comunidad que llegó a ser tan estimada para él. Era gente pobre, y la gente pobre a veces es más abierta y agradecida, ¿verdad que sí? Sí. Hay gente que recibe rápido y acoge y se beneficia. Es más generosa. Parece que la iglesia de Corinto tuvo riquezas y defectos de gente simple, es decir, fue una apertura de corazón hacia la obra del Espíritu muy espontánea, que se tradujo por una vida carismática intensa, pero también propensa a la inestabilidad, a una fácil pereza y la cizaña. También a veces la gente que se convierte rápido tiene poca raíz. ¿Qué dice la parábola del sembrador? ¿Recuerdan? Que cae en donde hay poquita tierra
crece rápido, pero no encuentra sustento, y entonces también hay gente que rápido, pero hace falta esa gente que rápido se convierte a darles formación, ¿verdad? Hay gente que no les encantó el retiro, se la pasaron chille y chille, al final del retiro todos se abrazaban, y que sigue. Porque si te quedas con el retiro, ¿verdad que hay grupos que sí son? El retiro lo máximo, pero síguelos, fórmalos, que vayan a un grupo, que vayan a la Eucaristía, que se interesen para que la raíz crezca hacia abajo, ¿verdad? Y no tanto las ramas hacia arriba, porque si no, viene un problema y se va, ¿verdad? Eso es lo que pasó en Corinto. Fue un poco el hijo terrible de Pablo. Levanta la mano nomás que tiene un hijo terrible. Tú no, Leticia, tú no. Apenas le vas a levantar. ¿Verdad que todos tienen algún hijo? Bueno, ahorita nomás tienen uno o dos, ya no, pero el que tenía 7, 9, 11, tenía un hijo y dos, ¿verdad? Pablo tuvo, en Corinto tuvo su hijo terrible, pero su hijo de gran corazón, que a fin de cuentas supo dar al apóstol muchas alegrías y consolación. Entonces San Pablo se muestra como un gran papá que quiere mucho a Corinto, aunque Corinto no siempre le respondía muy bien, pero su corazón estaba allí. De hecho, ¿verdad? Pues, las que son mamás sí dicen, ¿verdad? Que a veces quieren mucho al hijo también que es más malo, ¿no? O más flojo, o más rebelde, ¿verdad? Es el que se preocupan, ¿verdad? Es el que dicen, a mi hijo pues no me hace sufrir, ahí lo tengo. Pero aquel, así también Corinto fue la oveja negra del rebaño de San Pablo. Pero esto no significa que San Pablo no lo quisiera. Vemos que tenía mucho cariño por Corinto. Tarea. ¿Creen ustedes posible que le diéramos una leidita a la segunda carta a los Corintios? Sí. A ver, vean, busquen a ver cuántos ya están empacando sus cosas, Ya aparecen los alumnos flojos. Vean ahí los Corintios, ¿cuántos capítulos tiene la segunda carta? Está larguita, Tiene 13 capítulos la segunda carta. Sí, son 13. 13 capítulos. Échenle una leidita. Si cada día leemos unos parrafitos, ¿verdad? Y subrayen algunas ideas que crean importantes, ¿verdad? En 2 semanas, si le damos una leidita, no un capítulo por día, no. Aunque sea, como dice una perícopa, de un título a otro, en la mañana puedes leer algo, pero no le corras. Y si te hay un comentario abajo, léelo. Que leíste 4 capítulos, se lo leíste bien, qué bueno. Que leíste 3 o 6 o 10, qué bueno. Pero para que podamos comentarlo de hoy en 15, ¿verdad? ¿Qué tanto el contexto nos ayudó a entender el texto de San Pablo? ¿De acuerdo? La segunda, la segunda, porque es cuando Pablo les escribe desde Éfeso a los Corintios. Muy bien, vamos pues. Ahora sí, guarden sus cosas. ¿Tienes algo de hacer el anuncio? Así, a ver, Sí. ya yo quiero ver. Vente, Ceci. ¿Quién más está de pastoral social? A ver. Buenas noches, rápidamente para no tardarnos mucho, queremos invitarlos, tenemos una segunda actividad del equipo de pastoral social en San Luz, Enrique Milo y una servidora Cecilia. El primero fue, ¿cuál? La primera fue Adopta un árbol. ¿Sí? Vente, Ceci. El 19, ¿no? 19 pasado. Ceci también está en pastoral social, así es. Hoy vamos por la segunda, que será el 5 de junio. Esta tiene que ver con una convivencia entre nosotros. Le pusimos al proyecto Convivencia Pan y Vino. Entonces estamos estamos haciendo pues un esfuerzo de cobrar
ciertamente un boleto para poderles tener su vino, una tablita de carnes frías, y estamos pensando también en una sangría para las señoras o las personas que no tomen el vino tinto directo, pues tengan una sangría, ¿verdad? Y sus botanitas allí, y lo más importante, música en vivo. La intención es que pasamos realmente un bonito momento, que convivamos unos con otros, unos grupos con otros, o gente que a lo mejor ustedes están trabajando espiritualmente para que se sume a las catequistas, a pastoral familiar, o nosotros a pastoral social, o a Biblia, los podamos invitar para que sientan ese contacto humano y luego les pueda decir que sí, integrar y ofrecer sus grupos. ¿Alguien que quiera compartir algo, Elsa? Pues que vengan, están cordialmente invitados. ¿Dónde va a ser, perdón? Aquí, Aquí. mira, Va a ser aquí, queremos en la explanada. En el atrio, será en el atrio, la propuesta son 10 mesas, ¿verdad? 10 mesas, los boletos están limitados a 100 personas. 100 personas y el costo del boleto son 250 pesos y la idea es convivir, pues todos los que estamos aquí, que traigan a los demás pues que forman los diferentes apostolados y pues tener una noche pues más allá de muy formal, más bien convivir, ¿no? Conocernos más y saber qué hacemos unos y qué hacemos a otros para poder apoyarnos después, ¿no? Porque la función de nosotros no se queda aquí, sino lo que necesitamos es crear lazos con ustedes, porque nuestra función va a ser hacia afuera de la iglesia, ¿no? Entonces sí vamos a tener varios proyectos que después vamos a necesitar sus apoyos y pues queremos que vayan conociendo cuál van a ser parte de nuestras funciones para cuando necesitemos ayuda de ustedes pues sepan hacia dónde vamos, ¿no? Entonces es importante su participación y que nos acompañen en esta noche, ¿no? Y como pastoral social se supone, recuerden que tenemos una periferia, ¿no? La parte del tejido social roto. Y al convivir, al platicar, al hacer esas reuniones bonitas, ¿no? Música, platicar, tomar una copita de tinto, es